Continuando con la clase anterior, donde habíamos hecho el análisis vertical correspondiente al año 1, vamos a seguir haciendo, pero ahora desarrollando la masa patrimonial del pasivo. Y pasivo, como bien sabemos, son deudas y obligaciones. Son deudas y obligaciones que generalmente deben ser abonadas en un determinado periodo establecido previamente. Pero estas deudas se clasifican posteriormente en deudas a corto plazo y a largo plazo. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar primeramente. Vamos a iniciar ya para poder no ser tan extenso el video, porque el primer video explicativo fue bastante extenso realmente, bastante largo. Bueno, nos dice que dentro de la masa patrimonial del pasivo encontramos proveedores, por ejemplo, y proveedores son nos referimos a proveedores a todos aquellos comercios, aquellas casas comerciales o cualquier negocio que nos pueda proveer de bienes para su posterior comercialización, ¿verdad? O sea que lo que nosotros hacemos es una compra y venta de bienes. Y entonces, y no solamente de las personas que nos proveen de bienes, sino que también de esos locales comerciales que te proveen de materia prima e insumo para la producción, elaboración y posterior comercialización de bienes, ¿verdad? Y también todo aquello que hace posible la comercialización de servicios. Bueno, entonces, proveedores son todo eso. Proveedores es cuando está directamente relacionado o a mercaderías o a materia prima o insumos, ¿verdad? Porque cuando se trata de otro tipo, son deudas que nosotros contraemos con las personas que nos proveen de mercaderías o materias primas. Y entonces, porque cuando se trata de otra deuda que no se trate de mercadería o materia prima, en este caso son acreedores. Cuando hablamos de deudas, acá tenemos dos, por ejemplo, ustedes van a ver que acá tenemos deudas. Proveedores, por ejemplo, son deudas. Y acá tenemos deudas de vuelta. Estas deudas generalmente son a largo plazo, seguramente son deudas financieras. Las deudas financieras generalmente sirven para financiar nuestro negocio muchas veces, y eso es lo que generalmente o comúnmente hacemos, ¿verdad? Nos acercamos hasta una institución bancaria y solicitamos ciertos préstamos para poder financiar y potenciar nuestro negocio. Después tenemos el capital de la empresa, patrimonio neto. Ya estamos hablando de la tercera masa patrimonial, que es el patrimonio neto, que es el capital de la empresa, que generalmente, si es una unipersonal, se trata de la persona, de la propietaria de la empresa, o si es una asociación, se trata del aporte de los socios, tanto una sociedad anónima o una SRL o una SAECA, y así sucesivamente. Las reservas son como esos fondos de contingencia que generalmente debemos de tener ante cualquier situación fortuita que de repente se pueda presentar. Y tenemos los resultados que generalmente involucran al activo, los resultados netos del activo, o generalmente también lo llamamos reserva revalúo. Bueno, ahora ya vamos a trabajar con cada uno de ellos. Entonces, lo que yo quiero saber es cuántos proveedores participan
de la deuda, del total pasivo en realidad, lo que yo necesito. O sea, acuérdense que esto debe ser, estos son dos masas patrimoniales, pero acuérdense que cuando debemos analizar el total activo, si nuestro balance está bien, si se realizó de la manera correcta, el primer método de verificación que tenemos es el monto del activo más el pasivo y patrimonio neto deben de ser igual. O sea que el resultado del activo, del total de mi activo, debe ser igual al resultado de la sumatoria de pasivo más patrimonio neto, y su resultado debe ser igual al total pasivo. ¿Está bien? Por lo tanto, entonces, cuando yo hablo de proveedores, cuando participa, ¿qué debo de tomar en cuenta para saber si realmente cuánto participa proveedores en el total? Y esta es la parte fundamental que hay que tener en cuenta. Si el total de la masa patrimonial es igual al total del pasivo más patrimonio neto, ¿y por qué esto sucede? Porque efectivamente solo existen deudas en la parte del pasivo más patrimonio neto. ¿Y por qué digo deudas? Y porque efectivamente hasta al propietario la empresa le está debiendo, porque la empresa es tercera o es ajena al propietario en el sentido jurídico, porque es una personería jurídica la que se habilita. Y evidentemente que para poder iniciar con cierto valor, con ciertos bienes, alguien necesita de proveerlo a esa entidad jurídica o a esa persona jurídica. Y para eso generalmente los que financian, si se trata de una unipersonal, se trata de una persona física, y si se trata de una sociedad, se trata de los socios cuya capacidad, cuyos integrantes generalmente son personas físicas también. Los dos tienen derechos y obligaciones que deben cumplir, y ahí es donde generalmente la persona o personería entra a formar el detalle más importante. Bueno, entonces yo necesito tener el total de mi pasivo más patrimonio neto para asegurarme de qué cosa, de que si con la sumatoria de todo eso yo no supero el total de mis activos, significa que estoy muy bien todavía, porque posteriormente vamos a hacer otro tipo de análisis más específicos, y ahí es donde vamos a ver esas diferencias, por qué pueden resultar tan significativas. Bueno, entonces iniciamos, ¿verdad? 7 millones, ¿cuánto participa en el total pasivo más patrimonio neto? ¿Y cuánto es mi total pasivo más patrimonio neto? Y 17.250.000. Y efectivamente, y acá hay un detalle más que importante. ¿Se acuerdan que yo les dije para saber si mi balance está correctamente bien? Si está correcto, perdón por la redundancia. Si mi balance está correcto, yo necesito verificar que el total de mis activos sea igual al total del pasivo más patrimonio neto. Eso significa que sí, va a ser del mismo monto al total de mi pasivo, al total de mis activos. ¿Se acuerdan que el total de mis activos era 17.250? Y por lo tanto, si está bien el balance, el total, la sumatoria del pasivo más patrimonio neto tiene que ser también 17.250.000. Ahora vamos a hacer cuánto participa proveedores, y vamos a aplicar la misma fórmula que la que estábamos realizando, ¿verdad?
que es igual a 7 millones dividido a la pindecha. Hice algo mal, hice acá. Es igual, suma, cerramos y abrimos de vuelta el paréntesis. Y acá tenemos 7 millones dividido la sumatoria del total pasivo más patrimonio neto, que son 17.250.000, es igual. Debo cerrar bien debo cerrar ahora. Vamos a cerrar dividido, o sea, el total proveedores dividido el total pasivo más patrimonio neto, que es 17.250.000 por 100, para que tengamos el resultado en porcentaje. Va a ser 40%. O sea que proveedores representa el 40% del total de mi pasivo más patrimonio neto. En un balance de 8 columnas, generalmente estas dos masas patrimoniales están juntas. ¿Y por qué? Porque se hacen los comparativos tanto de manera horizontal y de resultado, y de una manera a aplicarla visualmente, un análisis rápido de la situación económica o financiera que se presenta dentro del informe contable. Bueno, a ver, esto significa que si el total pasivo, el total proveedores o el porcentaje que participa proveedores dentro del total pasivo más patrimonio neto es 40%, como yo no tengo... esto es importante también aclarar de vuelta, que el pasivo tiene también pasivo corriente y pasivo no corriente. Y el total pasivo, ¿cómo yo encuentro? Sumando el total pasivo corriente más el total pasivo no corriente. Ese es el total de mi pasivo. El total de mi, por ejemplo, mi pasivo puede ser proveedores, IVA a pagar, puede ser IPS a pagar también. Y todo eso, proveedores son deudas, IPS a pagar, obligaciones, IVA a pagar, obligaciones también. Por lo tanto, esto es muy importante. Si sabemos que pasivos son deudas y obligaciones, dentro de un grupo de cuentas se encasilla lo que es pasivo corriente, y dentro de otro grupo de cuentas se encasilla lo que es pasivo no corriente. ¿Cuál es la diferencia existente? Es que generalmente también son deudas los que están encasillados dentro del pasivo no corriente, pero se trata de deudas que tienen un periodo de tiempo muy largo, y por eso se lo denomina como deudas a largo plazo. Y las deudas a corto plazo que nosotros tenemos lo denominamos pasivo corriente, porque son deudas a corto plazo. Bueno, como dentro del total pasivo corriente no tenemos más ninguna otra cuenta, como podría ser IPS a pagar, como podría ser alquileres a pagar, como podría ser IVA a pagar, no necesitamos sumar, solamente estamos utilizando una cuenta. Por lo tanto, la sumatoria de esa cuenta evidentemente que me va a arrojar el mismo resultado. Por lo tanto, yo puedo automáticamente bajar el mismo resultado en esta parte. Automáticamente yo bajo en esta parte, para confirmar que este resultado, que el primer resultado que habíamos hecho efectivamente está bien. Vamos a volver a utilizar la calculadora. ¿Y por qué la calculadora? Porque en realidad lo que pretendemos es que no tengan la necesidad de ejecutar fórmulas como lo estoy realizando ahora mismo, sino más bien de que puedan entender cuál es el proceso que se hace.
Y para eso entonces vamos a, como les digo, a tratar de utilizar la calculadora. ¿Se acuerdan que era 7 millones? 7 millones dividido el total pasivo más patrimonio neto, que es 17,250, es igual por 100. Acuérdense siempre que es por 100 porque debemos encontrar en porcentaje. Y efectivamente 40,571. ¿Ven? Está súper bien nuestro ejercicio. Ahora vamos a ver esta deuda a largo plazo. Esta deuda a largo plazo es pasivo no corriente. Por dicha razón se encuentra dentro de otro grupo de cuentas que pertenecen o que forman parte del activo no corriente y que posteriormente debe ser sumado con el total pasivo corriente, que posteriormente va a ser el total pasivo. Bueno, ¿cuánto participa? Este es 1.400.000 y 1.400.000 vamos a aplicarle la fórmula de vuelta, que es este dividido ¿cuánto? Total pasivo más patrimonio neto. Acuérdense de eso, no se olviden, por favor. Entonces por 100, para encontrar el porcentaje, le damos y representa el 8%. Como yo no tengo más ninguna otra cuenta de pasivo corriente para sumar, me indica, como no tengo nada para sumar acá, obviamente que si hago una suma 0 más 1.400.000 y me va a salir 1.400.000. De la misma forma acá, ¿verdad? Va a bajar el mismo porcentaje también. Así como bajó el mismo valor porque no hay con otro porcentaje que sumar. Acuérdense que yo les había dicho que el total pasivo es igual al total pasivo corriente más total pasivo no corriente. Y eso es, y vamos a verificar, son 7 millones más 1.400.000 y me da el valor de 8.400.000. Esto creo que no es muy necesario agarrar la calculadora ahora, porque efectivamente encuentro de que son 8.400.000 la sumatoria del total pasivo corriente más el total pasivo no corriente. Ahora yo necesito verificar de vuelta. Entonces, si yo sumo el total pasivo no corriente, los valores anteriores, en porcentaje también lo debo hacer. 40% del total de mi pasivo corriente más el total de mi pasivo no corriente, que es 8%. Y vamos a hacer la sumatoria respectiva. Entonces va a ser 40 más 8%. Y efectivamente que son 48%. Ese es el total de mi pasivo. Ese es el total del pasivo que participa en el total pasivo más patrimonio neto. Ahora, ¿cuánto participa el capital en el total pasivo más patrimonio neto? Y efectivamente vamos a aplicar la misma fórmula. Y vamos a tomar 6 millones dividido total pasivo más patrimonio neto por 100. No se olviden siempre de por 100. Es igual a 34% es lo que participa. ¿Y cuánto participan las reservas? Y las reservas vamos a verificar, es igual a son 1.200.000 dividido 1.200.000 dividido el total pasivo más patrimonio neto, y me da igual, perdón, me faltó acá, perdón, voy a volver a hacer la fórmula. Entonces, el total en reservas dividido el total pasivo más patrimonio neto
me da igual por 100, siempre por 100, no se olviden. Me olvidé de cerrar esto, voy a cerrar acá, entonces ahí voy a cerrar, y va a ser 6%, y ahora voy a participar, va a ser 1.650.000 dividido, vamos a tratar de encontrar cuánto participan las reservas revalúos dentro del total pasivo más patrimonio neto. Son 1.650.000 dividido en términos más populares vamos a utilizar reserva revalúo. En términos, o sea, como generalmente más aplicamos ese término, entonces vamos a usar esa palabra. Cerramos de vuelta, multiplicamos por 100 para obtener en porcentaje y vemos que participa 9%. Ahora bien, para saber si todo esto está bien, si esto está bien, si esto está bien, si esto está bien, es importante que hagamos lo siguiente: saber cuánto es el porcentaje de participación que existe del total patrimonio neto en el total pasivo más patrimonio neto. Y acá vamos a hacer el mismo cálculo que habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? El mismo cálculo, y ese cálculo va a ser es igual suma, entonces vamos a hacer el total patrimonio neto dividido más el total pasivo más patrimonio neto por 100, acuérdense siempre del 100, es igual a 51,3%. Esto es aplicando la fórmula que veníamos aplicando directamente durante todo el ejercicio. Y si yo quiero comprobar que esto esté bien, que esto esté bien y que esto esté bien, lo que necesito hacer es simplemente sumar estos tres. Si estos tres, la sumatoria de estos tres porcentajes, me da un total de 51,3%, significa que efectivamente está bien. ¿Y por qué tengo que sumar los tres? Y porque el total del patrimonio neto es igual a la sumatoria de estos tres elementos, de estas tres cuentas. ¿Está bien? Por esa razón, entonces vamos a hacer la suma, que va a ser, es igual, suma, habilitamos y cerramos, y efectivamente es del mismo valor. ¿Ven? Esa es la tarea que debemos realizar para poder darnos cuenta de que efectivamente hicimos bien los tres, la participación o el porcentaje de participación de estas tres cuentas dentro del total pasivo más patrimonio neto. Ahora bien, ya tenemos, es importante, y acuérdense, el total pasivo más patrimonio neto, si yo todos los cálculos realicé en vista a tener en cuenta cuánto cada uno, o sea, en qué porcentaje participan cada una de las cuentas dentro de ese total, significa que mi total pasivo más patrimonio neto es el 100%. Yo necesito confirmar eso. Pero ¿cómo yo encuentro mi total pasivo más patrimonio neto? Y sumando el total pasivo y sumando el total patrimonio neto. Eso significa que la sumatoria del total pasivo más el total patrimonio neto es igual a 17.250. Y si esto representa mi 100%, efectivamente que debo aplicar el mismo método y me tiene que salir 100%. O sea que total pasivo más total patrimonio neto tiene que ser 100%. Y vamos a ver si efectivamente sale de esa forma. Y así confirmamos de que hicimos bien el trabajo. Total pasivo más total patrimonio neto es igual a 100%. Efectivamente que hicimos muy bien el trabajo. Esta es la forma
de hacer el análisis vertical. Primeramente, en una clase anterior, en un video anterior, hicimos el análisis vertical de la primera masa patrimonial, que es el activo, cuyas subdivisiones son el total activo corriente, son el activo corriente y el activo no corriente. Y en una siguiente, en la clase de hoy, estamos viendo la sumatoria del pasivo más patrimonio neto, porque ellos tienen que estar integrados en ese resultado para verificar que sea igual al total activo. Entonces, nosotros desarrollamos ahora el total pasivo más patrimonio neto. El total pasivo más patrimonio neto. Y esto es importante darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, sacamos el porcentaje de participación que tienen estos dentro de la masa patrimonial que se encuentra integrada entre pasivo y patrimonio neto para que sea igual al total de mi activo. Entonces, estos son los porcentajes de participación que tienen dentro de esta masa, que generalmente representan salidas dentro de las columnas o sea, tienen su origen en la columna del haber, y la columna del haber generalmente representan la salida. En cambio, las cuentas del activo generalmente tienen su origen en la columna de debe, y en la columna de debe representan los ingresos dentro de la empresa. Esto es todo. Espero que voy a dejar de hacer este trabajo, que es el número 2, para que ustedes puedan desarrollar la tarea, para que efectivamente puedan hacer un trabajo, una práctica, y así puedan ir entendiendo. Y si tienen algún tipo de duda, no duden en consultarme, por favor. Entonces van a trabajar sobre el análisis vertical del año 2, y posteriormente en una siguiente clase le voy a estar explicando sobre la evolución horizontal que se debe hacer. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima.